Hola, soy Dani. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de este podcast que realmente me tiene muy feliz. No podía comenzar de otra manera que dándole gracias a todas las personas que apoyaron el primer episodio, que lo compartieron, que lo escucharon, que repostearon el reel, que me etiquetaron, que dejaron sus comentarios en Spotify, que yo no tenía ni idea que eso se podía hacer, y también a los que dejaron comentarios en YouTube, mejor dicho. Gracias a todos por el apoyo, a los que me escribieron también por WhatsApp. Muchas gracias, porque creo que esto realmente superó por mucho las expectativas que tenía, porque como les decía en el primer episodio, era algo que no me había atrevido a hacer realmente por miedo y por temor, y pues me atreví, y como decía también ahí, o sea, si fuera por una sola persona valía la pena, y me doy cuenta que valió muchísimo la pena. Así que gracias por todo el apoyo, gracias por estar ahí, y bueno, estamos en este segundo episodio y realmente espero que vengan muchísimos más. Confío en Dios de que así sea, porque es algo que me apasiona. Ustedes no se imaginan cómo está mi cabeza ahorita, como que está funcionando al 100% por fin. Escribiendo casi que todos los días en notas los temas de los que puedo hablar, creando portadas, mejor dicho, estoy ahí como en pos mucho de esto. Y bueno, gracias a todos los que están escuchando también este segundo episodio en el celular, en el bus, donde sea que se encuentren y donde quieran escuchar a este hombre hablar. Así que de verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y bueno, hoy, digamos que el episodio va a ser un poco más personal. Realmente quiero como hablar un poco de mi historia, de un suceso que me pasó, y no sé, tal vez alguno de los que está acá puede sentirse identificado con eso y con todo lo que Dios me enseñó a través de ese proceso que fue tremendo. Pero antes de entrar en el chismorrín, porque obviamente voy a contarles todo el chisme de lo que pasó en mi vida, quiero que empecemos situándonos en la historia de Job. Hoy quiero hablar de Job. Esto realmente no es una clase teológica, ni mucho menos, vamos a hablar de la hermenéutica. No, nada que ver. Acá simplemente les estoy contando cosas, así como dice el intro, hablar sin tanta vuelta de las cosas, incluso también pues de la palabra de Dios. Y la historia de Job, si algunos la han leído o si la están leyendo, pues sabrán que es una historia muy fuerte. A mí es una historia que me confronta un montón, porque nos narra cómo un hombre pierde todo y está en esa disyuntiva entre no sé si esto está pasando porque lo estoy haciendo mal, tiene malos amigos, la esposa también le dice como que maldiga a Dios, y pues obviamente digamos que nosotros ya conocemos un poco el final de la historia y pasa algo increíble, y es que Dios le devuelve todo a Job y mucho más, ¿no? Pero quiero que nos paremos, como les decía en el episodio anterior, en los zapatos de Job, en ese momento donde él está, donde lo tenía todo y de un momento pues lo pierde todo. En la Biblia nos dice que él es un hombre íntegro, que es temeroso de Dios, que es un hombre que cree obviamente en Dios, y digamos que con el paso de la historia podemos como pensar, o al parecer podemos darnos cuenta que él era un hombre que le hablaba de Dios a sus amigos, a las personas que tenía alrededor, seguramente también a sus hijos y pues a su esposa también, ¿no? Pero ocurre algo tremendo, y es que en el primer capítulo de Job nos narra una conversación que tiene Satanás con Dios acerca de Job, y ahí ellos como que charlan y toda la cuestión, y hay un versículo que a mí me pareció tremendo y quiero leérselos tal cual. Es el versículo 11 del capítulo 1, y lo voy a leer en la versión de Message o el mensaje, y dice: sin embargo, ¿qué crees que pasaría si extiendes tu mano y le quitas todo lo que es suyo? Te maldeciría en tu propia cara. Eso es lo que pasaría. Dios le respondió: ya veremos, adelante. Haz lo que quieras con todo lo que es suyo, pero no lo lastimes a él. Y de aquí parte un poco este episodio. Obviamente vamos a guardar muchas distancias de la historia de Job con mi historia, porque pues obviamente Job es Job y yo soy yo, pero me parece tremendo porque el diablo sabe que cuando nos quita algo que nosotros amamos, que nosotros valoramos, nuestra fe tiende a tambalearse, nuestra confianza en Dios también puede moverse un poquitito, y yo quiero que vayamos entrando un poco en el mood de lo que estoy hablando, y quiero que pensemos en qué es eso que si fuera tocado, si se nos quitara, mejor dicho, nos volveríamos locos. Ahora, acá no quiero que nos pongamos súper religiosos y súper cristianísticos a decir: no, si Dios me quita el perro o si el diablo toca mi casa, yo seguiría adorándolo. No, yo creo que seamos realistas, porque yo creo que todos tenemos algo que si de pronto fuera tocado o nos fuera quitado, realmente nos dolería. ¿Cómo sería su reacción si eso sucediera? Pues imagínense que corría el año 2017 más o menos, si las cuentas no me dan mal, y digamos que yo he cantado toda mi vida. Toda mi vida he cantado, pero en ese tiempo yo estaba estudiando música, como les conté en el episodio anterior. Creo que yo estaba estudiando música y también
En ese tiempo estaba en una iglesia. Yo también cantaba en una iglesia. Cantaba en la iglesia los días miércoles, sábados, viernes y domingos. Muchas veces los domingos eran más o menos 3 servicios. No cantaba todos los sábados, pero sí algunos. Por lo general cantaba más o menos 1 hora cada servicio. O sea que como 4 horas más o menos, contando lo de los domingos eran más 3. Bueno, mejor dicho, necesito que ustedes me hagan la matemática. Yo soy re malo matemático, pero los que son buenos matemáticos pueden ayudarme haciendo la cuenta y me pueden dejar en el comentario, cantabas tantas horas, y yo, bueno, listo. Muchas gracias por el dato. Entonces, digamos que el caso era que yo cantaba mucho en ese tiempo en la iglesia y me encantaba. De hecho, todavía me fascina un montón. Pero agregándole a lo que yo hacía en la iglesia, también estaba estudiando canto, obviamente. Entonces, en canto pues tenía retos, tenía canciones que eran muy altas, que eran difíciles, eran cosas que tenían estudio. Y agregándole a eso pues también tenía otras materias, aparte de teoría musical, donde tenía que ensayar, donde tenía que sacar canciones. O sea, eran demasiadas canciones y yo me la pasaba casi que de lunes a domingo cantando, 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 cantando. Entonces, llegó en un punto en el que yo estaba, más bien en el que yo entro en un sobreesfuerzo vocal y me comienza a doler la garganta. Comienza a dolerme la garganta y yo sentía como pinchazos. Y yo dije, ups, ¿qué está pasando aquí? El solo hecho de cantar me estaba generando dolor en la garganta. Entonces yo dije, esto no es normal, algo está sucediendo, así que tengo que ir como al doctor. Obviamente todo esto fue un tema de exceso, del uso de la voz, de no poner límites, pues en el tema del canto. Entonces tomé la decisión pues nada de tomar una cita y me mandé a hacer exámenes. Ahí me mandan a hacer una ecografía en la garganta y en los músculos y sale como resultado inflamación de los ganglios. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y me dijeron, pues los doctores, usted tiene que guardar silencio. O sea, la única forma de que su voz vuelva a estar normal es que tiene que guardar silencio durante un tiempo prolongado y no exponerse, pues no cantar tanto. Y yo dije, ok, listo, todo bien. Pero por dentro yo estaba, ¿qué va a pasar con todo eso? Y ahí es donde entra en mi cabeza, o más bien donde entra mi cabeza en un conflicto, porque ahí yo comencé a pelear con Dios. No sé si tal vez algunos de ustedes también han peleado con Dios o les ha pasado algo similar. Algo que les recomiendo es no peleen con Dios porque Dios siempre va a ganar y nosotros siempre vamos a perder. Entonces, pero en ese momento yo estaba como muy frustrado y tenía mucha rabia y estaba peleando con Dios. El caso es que yo llegué a mi casa y yo dije, ¿cómo así que estoy enfermo? Y en mi mente yo pensaba, ¿por qué Dios me va a quitar algo que Él me dio? Esto es para su gloria, ¿cómo me lo va a quitar? Y eso era algo que yo pensaba, obviamente en el momento, pues yo estaba interpretando lo que me había pasado como si Dios me estuviera quitando algo que Él mismo me había dado, pero ahora viéndolo como en retrospectiva, entiendo que no era eso. Definitivamente hubo un sobreesfuerzo vocal, hubo consecuencias, el cuerpo me pasó factura, pero algo que sí sucedió es que Dios utilizó ese proceso para tratar conmigo y mostrarme pues algo que yo también todavía tenía que trabajar. En ese momento tuve que estar casi 1 mes y medio fuera de la alabanza. No pude cantar durante 1 mes y medio y cuando estaba estudiando pues tuve también que hablar con mi profesor de canto y él me dijo, ok, vamos a bajarle un poquito al ritmo, vamos a hacer solamente como ejercicios y hagamos otras cosas. Y fue un tiempo muy difícil porque sentí como que me habían quitado o me estaban quitando eso que yo tanto amaba y que yo tanto deseaba hacer. El punto obviamente de todo esto es que en algún momento, como yo les decía, peleé con Dios y le dije, ¿por qué me estás quitando lo que me diste? ¿Por qué me estás quitando lo que yo soy? Y lo primero que quiero que nos preguntemos y que pensemos mientras escuchamos esto que les estoy diciendo es ¿en qué estamos basando nuestra identidad? ¿En qué estamos basando lo que nosotros somos? Porque en mi caso pues yo estaba basando lo que era en lo que hacía, en lo que tenía. Y en ese momento lo que yo tenía era pues mi voz. Era lo que yo utilizaba no solamente para cantar en el instituto, sino también para cantar en la iglesia, para comunicarme con otras personas. Entonces el simple hecho de entonar una nota en ese momento era como si me pasaran como cuchillos en la garganta. Así yo lo describo, así describo como el dolor. Y yo decía, estoy perdiendo lo que soy. Ya no voy a ser Daniel, la gente ya no me va a querer porque la gente me quiere es por el canto, voy a quedar solo, nadie me va a querer. Imagínense, en ese momento sucedió esto. Yo le digo a Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué pasa esto? O sea, yo estaba, mejor dicho, bravo y echándole la culpa a Dios sin darme cuenta que había sido mi culpa por sobreesfuerzo y Dios guardó silencio. En ese momento Dios
como que mejor dejémoslo que pelee solo. Y debo continuar porque pues obviamente tenía que seguir adelante con el estudio, con cada clase, con cada ensamble y toda la cuestión. Incluso ni siquiera en una tarima, sino desde abajo, o sea, sentado cantando normalmente me dolía la garganta. Y llega un punto en el que estoy demasiado triste, lloraba porque realmente no veía como que estuviese habiendo algo de sanidad y toda la cosa. Y escuché por allá una voz, yo no sé ustedes cómo escuchan la voz de Dios, pero yo lo sentí como algo en mi corazón y me decía, ¿y si no, qué? Y yo quedé como quieto en primera. Y la voz me siguió diciendo, ¿y si no te devuelvo la voz, qué vas a hacer? Si no puedes volver a cantar, ¿qué? Te paras en una tarima diciendo, no importa si me falta todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, si me quitan la voz, te sigo adorando, si me quitan las manos. Yo no sé, los que de pronto están por aquí, vieja guardia y vieja escuela, sabrán una canción que uno cantaba cuando era niño que decía, y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Yo te alabo con el corazón. Bueno, en fin, eso definitivamente demuestra mucho la edad. Y fin, ya, fin del cover. Pero bueno, el tema es que él me decía, ¿qué pasa si yo no te devuelvo la voz? ¿Qué vas a hacer con todo lo que me dices cada domingo, cada miércoles, cada viernes en una tarima, diciéndome yo te alabo, así te falte todo? Y yo en ese momento dije, no tengo ni idea. La verdad no tengo ni idea, pero por favor no me lo quites. Y ahí entendí que no se trataba de que Dios me estuviera quitando la voz, sino que se trataba de que yo necesitaba entregarle a Dios aquello que se había convertido en parte de mi identidad. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Si tú me lo diste, ¿cómo te lo voy a entregar? Necesito. Y Dios me decía, necesito que me lo entregues. Y yo obviamente, esto se los digo porque fue realmente un proceso largo. O sea, esto no fue de un momento a otro que Dios me dijo como yo te lo pido. Yo le dije, sí, toma, te lo entrego, gracias, chao, no me sirve. No, para nada. Eso fue un tiempo donde yo peleé con Dios y yo le decía, no, pero es que es la voz, pero es lo que yo uso, ¿cómo así? Toda la cosa. Hasta que llegó un día que yo estaba ahí como llorando, arrodillado, y tuve que decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Así yo no vuelvo a cantar. Yo sigo siendo tu hijo. Y te entrego esto y ¿sabes qué? Si no vuelvo a cantar, no importa. Yo te seguiré adorando y te seguiré buscando. Ustedes no se imaginan lo que pasó después de eso, porque obviamente yo hice como esa oración, pero al final le dice, pero si de prontico, si tal vezito, a ti se te da por devolverme la voz, sería genial. Pero lo que pasó después de eso, después de yo haberle dicho a Dios, cómo te lo entrego y toda la cuestión, fue que comenzó a haber sanidad en mi vida y comenzó a haber sanidad en mi voz. Y esto fue tremendo porque yo dije, bueno, así es que funciona con Dios. Pero no, amigos, esto no es como la clave de entregarle todo a Dios y Dios no lo devuelve porque Él mira nuestro corazón de que se lo entregamos. No, realmente en mi vida han habido muchas cosas que yo le he entregado a Dios y que le he dicho, Señor, yo te las entrego y hasta el día de hoy todavía no las tengo de regreso. Pero esa vez sí fue algo que Dios estaba tratando conmigo y que yo lo hice, ¿no? Yo se lo entregué a Dios y Dios me sanó en el transcurso del tiempo. Y como les decía al inicio, obviamente estoy guardando muchas distancias con Job y con la historia que también pues les conté. Job nunca se vio como bravo con Dios y peleando y ¿por qué tú me quitas esto? Como yo lo estaba haciendo, porque él simplemente aceptaba y decía, yo he sido un buen hombre, yo he sido bueno delante de Dios, yo creo que todo va a estar bien. Y pues me parece tremendo porque lo primero que dice, o más bien lo que dice la Biblia en una de las primeras pruebas de Job, es que es tocada su familia y su fortuna. Y lo primero que Satanás tocó en la vida de Job fue a su familia, que es cuando mueren sus hijos. Después el enemigo toca sus bienes, porque dice la Biblia que él tenía mayordomos, que tenía ganado, mejor dicho, y también le es quitado. Y en el capítulo número 2 dice que la segunda prueba de Job es su salud. Y ahí es donde dice que le da lepra y dice que la lepra era tan fuerte que él se tenía que rascar con una teja y echarse cenizas para que no le picara tanto la piel. Y por eso les decía al inicio, quiero que pensemos qué es eso que si nos lo quitan, como que nos sentiríamos que perdimos algo, no sé si me hago entender. ¿Qué es eso que si nos lo quitan nos hace perder valor? ¿Y qué tal si llegamos al punto de decir, y si no, qué? ¿Qué tal si no te devuelven a tu familia? ¿Qué tal si no te devuelvo el dinero? ¿Qué tal si no te devuelven la salud? ¿Qué va a pasar? Y quiero que nos preguntemos eso porque yo leyendo la historia de Job, claro, como que la historia de Job termina maravillosa y se le devuelve todo.
Él tenía, y al final, digamos que de toda la historia, él tiene como una charla con Dios y Dios habla con él y le dice, ¿quién eres tú para estarme diciendo esto? Si tú creaste las estrellas, el universo, tal cosa. Es un libro de verdad que me impacta un montón. Pero al final Job dice algo que creo que es ahí donde puedo conectar un poco lo que me pasó a mí, no tal vez con las mismas palabras, pero sí con lo que dijo Job. Y Job dice al final de pronto del libro, al final más bien del libro, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y creo que cuando se quita todo lo que hay en nuestra vida, todas las cosas materiales, en lo que basamos nuestra identidad, en lo que basamos lo que somos, cuando todo eso se quita, realmente es donde podemos ver a Dios. Realmente podemos verlo como Él es. Pero aparte de eso, también podemos vernos a nosotros mismos como somos y como Dios nos ve. Si yo perdía mi voz y si en algún momento, Dios no lo permita, llego a perder algo, seguramente voy a entender que voy a seguir siendo hijo de Dios, que sigo siendo Daniel, porque a mí no me hace lo que hago, a nosotros no nos hace lo que hacemos, a mí no me hace ser lo que puedo cantar, lo que puedo publicar en un podcast, en Instagram, no, nada que ver. Yo soy, o más bien dentro de mí está la esencia de Dios y eso es lo que hace que yo sea Daniel. Eso es lo que realmente vale la pena porque es lo que está dentro de mí. Pero muchas veces es necesario que se quiten esas cosas las cuales nosotros decimos, sin eso no voy a poder vivir, para que digamos lo que decía Job, ahora mis ojos te ven. Porque no sé si les pasa, pero es muy fácil tal vez escuchar de Dios y de los milagros que hace y todo lo que sea a través de otras personas. Pero en el momento en que nosotros, los que tenemos que vivir esos momentos, somos nosotros los que tenemos que vivir esos momentos difíciles, ahí es donde nosotros podemos decir, ok, ahora realmente conozco al Dios sanador, al Dios proveedor, al Dios que restaura, porque esas fueron las tres áreas donde fue tocado Job y tal vez no sé si ustedes también han sido tocadas en esas áreas, en su familia, en las finanzas, en su salud. Y ahora tal vez estamos bien y lo tenemos todos y eso está genial, pero ¿qué sería eso que si nos lo quitan? Mejor dicho, como que sentiríamos que nos fuéramos a morir sin esto. Ahora me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado con Job si al final de la historia no hubiese sido así, no hubiese sido feliz? Donde simplemente la historia dijera, Job nunca volvió a tener familia. Job nunca volvió a tener ganado. Job nunca volvió a tener salud. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si todas las historias que de pronto vemos lindas que terminan en la Biblia no hubieran terminado de esa manera? ¿Qué hubiera dicho Job? Obviamente, pues no tengo ni idea, pero hipotéticamente hablando, yo creo que Job se hubiera mantenido firme. Si Dios le hubiera dicho, ¿y si no Job qué? Yo quiero imaginarme, por lo que dice la Biblia, que Job era un hombre intachable, que amaba a Dios y todo eso. Yo creo que Job hubiera dicho, sabes Dios, no me importa, porque ahora mis ojos te ven. Y si no me devuelves nada, si no vuelvo a recobrar nada de lo que perdí, contigo me basta. Y creo que ese debe ser nuestro punto de llegada. Y es que podamos decirle al Señor, Señor, si pierdo esto no importa, ahora mis ojos te ven. Y yo no sé si alguno de los que están escuchando esto tal vez está pasando por esa situación y si tal vez se te ha quitado algo, ha sido tocado algo de lo que tú amas, algo de lo que tú tanto te has esforzado por conseguir, un don, un talento, el dinero, etcétera, del que ustedes dicen, ¿por qué se me fue? ¿Por qué no lo puedo hacer? Yo creo que es el momento para que aprovechemos el tiempo y podamos decir, quiero verte, Jesús. Quiero verte por encima de mis dones, por encima de mis talentos, por encima del aplauso de la gente. Yo quiero verte a ti. Porque si en algún momento vuelve eso que se nos fue quitado, ya no nos vamos a enfocar en lo que nos regresan, sino que nuestra mirada va a seguir estando firme en Dios. Y si no regresa, pues no importa, porque también va a ser ganancia, porque tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Y tal vez esta historia o esto que les estoy contando les puede ayudar y me pueden decir gracias por darme ánimo, pero como les decía también hay cosas que yo le he entregado al Señor y hasta el día de hoy todavía no las tengo. Y no quiero asustarlos con esto, pero también pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Como en el episodio anterior les decía, puede irme súper bien o puede irme súper mal. En este episodio es, o Dios puede devolvérmelo o simplemente no, ya no está. Y la pregunta aquí es, ¿cómo vamos a responder ante esos dos escenarios, ante esos dos resultados que pueden haber en nuestra vida? Y espero que con todo lo que hemos hablado, nuestra respuesta pueda ser, si me lo devuelves, mis ojos están fijados en ti. Si no me lo devuelves, mis ojos siguen fijados en ti. Y que podamos decir, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos
te ven. Y tal vez alguno de ustedes se puede estar preguntando, ¿y si no qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero también, como decían en el Mundial, ¿y si sí? ¿Y si sí qué? Pues también debemos estar preparados, porque todos los procesos que nosotros vivimos nos van a enseñar algo. ¿Qué aprendí yo con todo este proceso? Pues yo aprendí que no soy solamente una voz, que no soy solamente una tarima, un micrófono, que soy mucho más que eso. Que Dios quiere usar mi voz, claro que sí, pero la puede usar de muchas otras maneras. Dios puede usar nuestros talentos, pero realmente nosotros no somos eso, somos mucho más que eso. Y así nos falte todo, seguimos siendo hijos de Dios y Él nos sigue amando con o sin. Y esa es la sorpresa más increíble, porque también en el proceso aprendí a hacer otras cosas, aprendí a que no tenía que estarle cantando a todo el mundo, que simplemente podía aconsejarlo y ya nada más. Aprendí que todo va a seguir adelante, que si estoy o no estoy, la iglesia sigue funcionando. También aprendí que aunque de pronto la iglesia como, no sé, edificio, como cuatro paredes, no necesite lo que yo hago, el reino de los cielos sí me sigue necesitando. Y yo debo tener, y que yo debo tener más bien, mi mirada enfocada en Dios. Y quiero preguntarles a ustedes, para ir cerrando este episodio, ¿qué van a hacer? ¿En dónde van a poner su mirada? Y si no, ¿qué? ¿Qué pasaría si eso que perdimos no vuelve? ¿Qué pasaría si no regresa? ¿Dónde va a estar tu mirada puesta? Y quiero dejarlos con eso. Gracias por acompañarme en este segundo episodio, que fue un poco más de mi historia y también hablando de la palabra de Dios, que es nuestra verdad y lo que nos mantiene firmes en todo lo que hacemos. Así que nada, espero que me puedan dejar en los comentarios qué les ha dicho Dios a través de este podcast, en qué se han sentido retados y qué de pronto se pueden llevar del día de hoy de esto que estoy hablando. Y nosotros pues nada, nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Chao.